Bueno, muchas gracias a todos por el espacio que nos han dado en su agenda. Les damos la bienvenida a este webinar. Los dejo en manos del señor Nelson Mariño. Él es ingeniero industrial y magíster en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en consultoría en diseño y planeación de la red logística y sus procesos, soportado en el uso de herramientas de investigación de operación y modelaje matemático como simulación y optimización de redes. Adelante, don Nelson. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Qué pena por el problema de última hora. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Nelson Mariño, como decía Sandra, soy gerente de decisiones logísticas, que es la primera compañía colombiana dedicada a consultoría en planeación logística y de la red logística y de sus procesos. Desde un principio hace ya más de 24 años, cumplimos 24 años, hemos estado convencidos de que la revolución logística también pasa por el uso de herramientas de modelaje matemático aplicadas a la realidad. Hemos hecho diferentes procesos, diferentes análisis en compañías de diferentes sectores, de la construcción como Corona, Smurfit Kappa, sector bancario, sector alimenticio, llevando a cabo diferentes prácticas de negocio y estos conceptos de redes aplicados, como les decía, a la realidad de negocios. Bien, hoy vamos a manejar en esta agenda estos tres puntos. Un primero es un marco conceptual del tema de redes, que lo vamos a ver aplicado a un caso de red de distribución para cerrar con preguntas. A través del chat pueden enviarnos sus preguntas y con gusto las resolveremos al final. ¿Bien? Entonces, bueno, cuando vamos a hablar de problemas de redes, hay muchos problemas de red, no es un único problema de red. En el diseño de una red, de hecho, pueden haber alcances distintos, un alcance global, un alcance nacional, un alcance regional y un alcance urbano, que es el que vamos a trabajar hoy. Si bien algunos, la definición de una red, que es esa conjunto finito de arcos dirigidos que conectan los diferentes nodos, aplica a los diferentes problemas, la realidad es que en la práctica hay diferentes niveles de detalle y diferentes niveles de agregación que cada uno de los problemas requiere. Hablar, digamos, de los nodos de origen. Entonces, los nodos de origen en una red global probablemente estamos hablando de las plantas, de los proveedores, de los puertos, ¿sí? Eventualmente. En una red nacional, claro, plantas locales, probablemente el puerto nacional, no importa de pronto el puerto de origen de donde viene la mercancía, sino el puerto, digamos, de origen dentro del país. Perdón. Esos son los orígenes que hay. Mientras que en una red urbana, pues a la larga no importa de dónde venga, probablemente lo que sean sus orígenes son los centros de distribución. ¿Sí? Asimismo, pueden haber diferentes tipos de transporte. ¿Sí? En uno puede ser, toca incluir los diferentes modos de transporte aéreo, marítimo, fluvial, en el otro probablemente no. En la demanda también. Cuando uno está hablando, por ejemplo, de una red global, es la proyección agregada por familias de producto. En una red regional realmente no se necesita de pronto por familias de productos, sino de pronto por canal. ¿Por qué? Porque los canales tienen diferentes niveles de entrega y entonces puede hacer que uno separe familias de producto, canales y obviamente municipios. Y en una red urbana probablemente ni siquiera importen, digamos, los productos como tal, sino los pedidos que yo voy a atender. Y la demanda cuantificada bien sea en volumen o en toneladas o en número de envíos, ya que se presume que el producto pues, fue correctamente abastecido. Como les decía, hoy vamos a hablar dentro del contexto de una red urbana. Bien, para arrancar con una red urbana, todas las redes, cualquier red se diseña desde la demanda y el abastecimiento de una ciudad es una necesidad básica que tiene diferentes dimensiones. O sea, una red no, independientemente del alcance de la red tiene diferentes dimensiones que aplican dependiendo del contexto, unas más relevantes que otras, pero en todos toca mirar la cantidad
No es lo mismo entregar 100 que 300, no es lo mismo el espacio, la distribución geográfica, no es lo mismo entregar en un punto que en 100, el consumo que está requiriendo cada uno de los puntos, no es lo mismo entregar 100, ¿cierto? En 100 pedidos que 100 en 3 pedidos, la logística es diferente, la ventana de atención, por ejemplo, en una red global no es tan crítica, pero sí en una red urbana, y el tiempo de entrega, ¿bien? Entonces, para mirar, digamos, la cantidad del volumen dentro de las redes urbanas, hoy en día, por ejemplo, y hoy el caso que vamos a mirar es un poco más dentro del contexto de Bogotá. Entonces, en las redes urbanas ha habido un crecimiento que de hecho ha estado jalonado últimamente por las ventas electrónicas que requieren una entrega principalmente en el destino del consumidor. Es decir, son ventas que nosotros llamamos ventas directas al consumidor, que no pasan, digamos, a través de un canal tradicional, que puede ser un supermercado o una tienda, ¿sí? Ese es un flujo que se ha jalonado, y vemos, digamos, unas gráficas que muestran que las transacciones han crecido, y esas transacciones tienen un crecimiento mayor, lo que jala la venta electrónica con entrega al consumidor, que tiene sus propias complejidades, ¿cierto? No es solo que son pedidos atomizados, sino que potencialmente cada día, cada pedido es una nueva locación de entrega en una nueva geografía que no teníamos previamente mapeadas, que ese es el segundo componente. Entonces, geográficamente, aunque salvo digamos los canales completamente electrónicos, las tiendas, los retail completamente electrónicos, normalmente usted tiene diferentes canales. Es decir, el hecho que usted tenga venta electrónica no significa que no va a atender los canales tradicionales de las tiendas, de los supermercados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que ahora tenemos una mayor distribución geográfica, tanto en el destino como en el origen. ¿Y por qué hablo del origen? Para el caso de Bogotá, imagínese, era el momento de la cirugía, ya que tú estabas descansando. No sé cómo mutear. Perdón que se está escuchando un ruido. El problema... solicitamos apagar micrófonos, por favor, que no sé quién lo tiene abierto. Bien. Entonces, estábamos en el tema de distribución geográfica, en el tema de distribución geográfica, que tiene una restricción tanto o una complejidad tanto en el destino como en los orígenes. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso de Bogotá, las plantas están, o ya vienen desde hace varios años, una tendencia a sacarlas de la parte urbana interior, y desafortunadamente también las bodegas. ¿Y por qué menciono las bodegas? Porque la mayoría de plantas que están alrededor de la sabana de Bogotá, pues tienen su principal destino en la ciudad, dentro de la ciudad. Entonces, si bien la producción debe salir, la logística no debe salir. Sin embargo, la tendencia, a mi juicio errónea, es a sacar la logística, lo cual tiene presiones adicionales de entrega. Bien, la demanda, como decíamos, hay más dispersión de puntos de entregas, y no solo estamos hablando de la venta directa al consumidor, sino también de la venta fraccionada a los otros canales, que en un lado pueden ser tiendas, en otro lado pueden ser peluquerías, supermercados, etcétera, etcétera. Entonces, en esa, digamos, por ejemplo, aquí esta gráfica es interesante, no la siguieron calculando desafortunadamente después, vemos cómo el número de viajes se ha ido incrementando. A pesar de que las ventas eran menores, el número de viajes para entregar aumentaba. De hecho, en esta, que es una gráfica, digamos que es un análisis tomado de los viajes que hay, digamos, en Bogotá en los últimos años, se ve una misma tendencia. Es decir, se mueven menos toneladas, o se mueven, digamos, bueno, obviamente por la pandemia bajó mucho esta tendencia, pues el volumen transado, pero, digamos, lo que uno nota es que con demanda, digamos, en este caso estable al menos, había menos entregas por viaje.
Es decir, cada vez tenemos más optimizada la entrega. La ventana de entrega, y hablo de ventana de entrega no solo al cliente, sino también desde, llamémoslo así, el origen y el abastecimiento. ¿Y por qué? Porque es que, claro, los clientes tienen una ventana de entrega, entregarle, qué sé yo, a un restaurante entre 11:30 y 3 de la tarde no va a ser adecuado porque probablemente es su pico de atención. Pero también tenemos las restricciones de entrega de carga que aplican a los diferentes vehículos, que Bogotá está inundado de diferentes restricciones que además no coinciden algunas con las de Chía o con las de los municipios de la Sabana de Bogotá. Entonces, esa ventana de entrega, tanto en el destino como en el origen, se vuelve una restricción que hace más difícil la entrega dentro, digamos, del perímetro urbano. Ahora, también hay nuevas exigencias de entrega. Hace unos años era razonable, digamos, entregar entre 5 y 7 días hábiles. Hoy sigue siendo razonable para muchos canales y clientes, pero pues ya se bajó a 2 a 3 días y después, digamos, era siguiente día a NPM, que es, digamos, la premisa que tiene el caso que vamos a analizar hoy, después 2 o 3 horas, después 15 minutos, y vemos, por ejemplo, que recientemente la compañía Rappi, que ha liderado, digamos, entregas a consumidor, ofrece un servicio de Turbo Fresh que entrega en 10 minutos. Claro, eso no aplica a todas las entregas, pero hay cierta presión en la entrega y más allá, si es necesario, se crean ciertas tendencias adecuadas, inadecuadas, no estamos aquí para calificarlas, que hacen que a usted le generen un tiempo de entrega más corto. Y a veces esas tendencias, digamos, puede ser que impriman, como nos pasó en este caso, una necesidad de abrir más usuarios. Ahora, las entregas cada día más, pero se arranca desde, perdón que aquí otra vez hay un ruido, se arranca como siempre desde entender la demanda con sus diferentes dimensiones, ¿sí? Que ya habíamos visto, espaciales, etcétera, etcétera. Después es importante ubicar la red de nodos de despacho, y digamos que normalmente son bodegas, centros de distribución en lo sumo, no importa el origen de dónde venía el producto, eso hace parte de la red nacional o de la red de abastecimiento. Para una red de distribución urbana, el origen son las bodegas. El inventario es importante por dos aspectos. El primer aspecto, y que es el más relevante, es si yo voy a ofrecer todo el inventario que tengo disponible, bien sea si, por ejemplo, voy a un canal electrónico o a los diferentes clientes. A veces hay presentaciones que no se ofrecen en todos los canales, que son exclusivas de unos canales y no de otros, y que pueden afectar la distribución. Pero no solo las presentaciones, sino los productos. En comercio electrónico es bastante frecuente no ofrecer sino un determinado número de productos que son los que creemos que pudieran tener más impacto y una urgencia de compra mucho mayor. ¿Sí? También importa el inventario desde el punto de vista que entre más nodos tenga, más inventario va a haber. Por más de que yo tenga una política estricta de control de inventario, que tenga sistemas de información que me permiten ver hasta en línea los productos que tengo disponibles, entre más nodos, más inventario. Porque así yo abastezca con harta frecuencia, ¿cierto? Pueden haber unidades de presentación, frecuencia de abastecimiento, optimización del transporte, que haga que yo genere más inventario en los nodos. Y entre más fraccionado el nodo, más difícil es mantener, entre más nodos de distribución, más difícil es mantener una política de control estricto. El otro elemento es el transporte. El transporte conecta los nodos de la red. En una red nacional estamos hablando probablemente de tractomulas, tren, eventualmente. En una red urbana no. Una red urbana, si bien son, hasta ahora, por ejemplo, en el caso de Bogotá, no hay otra opción. Lo único que hay es camiones, ¿cierto? Por ahora se están implementando, digamos, otro tipo de vehículos, pero la principal son vehículos. Claro, hay triciclos y otros motos que vamos a mirar, pero
Fundamentalmente todo es transporte terrestre, no hay transporte aéreo, no hay transporte ferroviario, porque no es la práctica, digamos, en el caso urbano. Aliados, ninguna red moderna se construye sin aliados, ni siquiera Amazon, que tiene la red más compleja y que desarrolla todo, lo hace internamente. De hecho, digamos, ese programa de crowdsourcing de Amazon Flex, usted puede escribirse y decir, oiga, yo quiero entregarme hoy porque yo voy para tal lado. Y usted simplemente hace como una especie de Uber momentáneo para hacer entrega. ¿Cierto? Ellos obviamente desarrollan sus propias plataformas tecnológicas, pero nadie trabaja hoy en día sin aliados. El aliado puede ser de operación, puede ser de tecnología, en fin. Y finalmente, pues la misma tecnología que yo voy a implementar en la red, eso hace parte del diseño de la red. Con ese diseño yo miro cómo voy a atender los diferentes canales. Recordemos, el único canal no es el de venta directa, de hecho para la mayoría de compañías todavía no es el canal predominante, digamos, al menos aquí en Colombia. Y se miran los diferentes canales y cuál es la manera más costo eficiente de servir los diferentes consumidores. No sobra recordar que así sea una red urbana, una red nacional, cada nodo en la red adiciona es complejidad y costo, con algunos beneficios que es lo que vamos a tratar de ver más adelante. Bien, el primer punto es que cada nodo en la red normalmente mejora el tiempo de respuesta al cliente o al consumidor, porque, digamos, si yo tengo más bodegas, pues si están, digamos, adecuadamente ubicadas, voy a razonablemente estar más cerca de él, menor tiempo de entrega, menor distancia y menor costo. La distancia normalmente está asociada al costo, no siempre es así, pero normalmente está asociada al costo. Hay mayor cobertura y se disminuye el costo de transporte del centro de distribución o del nodo de distribución al cliente. Ese es el resultado. Por otro lado, cada vez que yo adiciono un CD, se aumenta el costo fijo de operar. Una bodega requiere arriendo, requiere personal, cerraduría, etcétera, etcétera. Se incrementan los inventarios, como habíamos hablado. Entre más nodos, más difícil de mantener el control de inventarios. Se incrementan los transportes de plantas a CDs, porque no es lo mismo entregar en un CD que entregar en 10. Si tengo que entregar en 10, hay mayor, digamos, costo de entrega, menor posibilidad de que se consoliden los vehículos, etc. Y pues entre más nodos, más compleja la operación. No es lo mismo ir a entregar en un nodo y planear el abastecimiento, planear la distribución en una sola bodega, que planear la distribución primaria al menos hasta 10 bodegas. Muy bien, no se les olvide, anoten sus preguntas y las pueden dejar en el chat para responderlas posteriormente. Bien, vamos a mirar un caso de análisis de distribución urbana. Como les decía, con este marco vamos a mirar... Uy, se quedó. Ah, no, ya. Listo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ampliar o reducir la red? En este caso, nosotros partimos de una compañía que, digamos, tradicional, que atiende, digamos, diferentes canales y que hace unos años hizo un giro importante, particularmente en el tiempo de entrega, donde dijo, vean, nos vamos a lanzar a ofrecer entregas en 2 horas, servicio a NPM, vamos a lanzarnos a ofrecer al consumidor con entregas rápidas, directas al consumidor con entregas rápidas, y ellos tenían en ese entonces, hace unos años, una sola centro de distribución al lado de la planta, que era hacia el norte de la ciudad, cerca a Tocancipá, y una sola bodega de soporte, inclusive sobre la calle 80, para atender, y con eso lo atendían. Claro, cuando se dieron cuenta que querían hacer eso, no alcanzaban a soportar con esa red que tenían en ese momento las entregas y la promesa de entrega que estaban ofreciendo. Entonces, jalados por esa presión de entrega, decidieron, bueno, tenemos que abrir varias bodegas, no son grandes bodegas, son bodegas urbanas pequeñas, que nos permita hacer ese efecto de poder entregar rápidamente, porque entrar desde Tocancipá, desde Siberia, viejo, eso es imposible decir que usted va a entregar, obviamente, ni siquiera MPM, o sea, se vuelve difícil. Entonces, como esa era la promesa, decidieron lanzarse a colocar varias bodegas con los problemas de complejidad
que se les estaban presentando. ¿Bien? Entonces, ¿qué otros elementos de la red, digamos, se van a representar? Entonces, el primero, bueno, la cantidad de pedidos y, digamos, la distribución y la estructura, digamos, de los diferentes canales a los que se atendían. Entonces, bueno, ahí vemos a la derecha un mapa donde se muestran los diferentes puntos de entrega. Ellos atendían más o menos 22.500 pedidos en promedio al mes. Ahí se ven, digamos, están localizados en el mapa, cada puntico es un destino de entrega a lo largo del mes y, digamos, los colores son las localidades, en este caso de Bogotá. Bueno, nos referimos a Bogotá, en realidad esta compañía distribuye a nivel nacional, inclusive tiene un almacén para atender la sabana de Bogotá. Aquí, para efectos de la presentación, lo simplificamos a Bogotá y Soacha, pero como les decía, hay redes regionales, redes nacionales, y este tema era más de red curvada. ¿Bien? Tenía tres, para efectos de la entrega tenía más canales, pero lo agrupamos en tres. Uno que se llama domicilios con demanda, unos domicilios que tienen una demanda con mayor variabilidad, puntos de entrega, digamos, nuevos cada día, y que ha venido creciendo, pero representaba el 10 a 15% de las entregas para ellos. El otro era el canal detallista, que, bueno, para estos, digamos, hay una entrega no estructurada, pero que se acuerda, digamos, en el pedido. Inicialmente se había ofertado decir que se entregaba en 2 horas, pero se dieron cuenta que no era, digamos, ese plus para el caso de ellos en particular. Un servicio, digamos, ni siempre, no era esa ventana de entrega de 1 hora o 2 horas que había pensado al principio, no era siempre solicitada. Entonces dejaron algunos, pero era una ventana de tiempo acordada que podía ser de 1 hora a varios días, dependiendo de la solicitud del consumidor. Después estaban los detallistas, a los que se les ofreció, los denominamos así, detallistas, que es un grupo digamos, semimasivo, detallistas se denominó, que en 10:30 de la mañana se lo entrego en horas de la tarde, y todo lo que me pide en la tarde se lo entrego en la mañana. Después estaba el canal masivo, que de todas maneras se seguía atendiendo, que son entregas consolidadas, que tenían un tiempo de entrega de 5 o 7 días planeada. Bien, este era el primer elemento, que era la demanda. Después vienen los almacenes. ¿Sí? Entonces, bueno, primero hay un nodo de suministro, que era una planta que tiene que está ubicada cerca de Tocancipá, y que tiene un centro nacional de distribución, esto que también podía atender algo de la distribución, digamos, de la distribución cercana, pero que su vocación era distribución, digamos, nacional, no distribución, digamos, urbana, fraccionada, o de muchos pedidos, era más de consolidación. Después estaban los nodos de distribución. Aquí vale la pena mencionar, en general uno podría clasificar que los nodos de distribución en algunas de estas 5 categorías, ¿cierto? El primero son los centros nacionales de distribución, que son bodegas normalmente atadas a plantas, o digamos de donde se recibe, si usted, digamos, no tiene plantas, sino comercializa, donde se recibe todo el producto, lo importado, y desde ahí empieza a enviar a los diferentes almacenes regionales. En el caso de ellos, por ejemplo, tenían, como les decía, una bodega regional, el Centro Nacional de Distribución, una bodega regional, y los que empezaron a meter fueron estos de acá. Entonces, las plataformas de cross-docking se utilizan, digamos, para facilitar la consolidación y la entrega. Por ejemplo, hay compañías que tienen, digamos, plataformas que vienen desde Tocancipá, tienen una bodega, ahí descargan para armar los carros, es bastante frecuente, digamos, en el sector de bebidas, y arman las rutas de distribución urbana, digamos, el carro ya que le lleva a las tiendas las bebidas, no sale necesariamente de la planta que esté afuera de la ciudad. Eso es bastante común. También, por ejemplo, en un cliente con el que nosotros trabajábamos, la plataforma sirve, no es una plataforma de cross-docking pura en el sentido que sirve de consolidación. ¿Por qué? Porque ellos tenían plantas de diferentes ciudades. Entonces tienen una planta en Bogotá, o en las afueras de Bogotá, otra planta en Antioquia, otras plantas en el Valle. Entonces, cuando un cliente, digamos, del canal de distribución que ellos tenían podía pedir de cualquiera de los 3 plantas. Entonces, pues lo dejaban en un sitio a las afueras para consolidar, y desde ahí sí me entregaban. Obviamente, como no es que todos los vehículos de diferentes ciudades lleguen entre 10 y 10 y cuarto para despachar a las 11, pues se dejaba inventario que a veces podía tener hasta 2 días de espera
en aras de que llegaran pedidos y se consolidaran de otro lado. Entonces vienen las mini bodegas, que son bodegas típicamente urbanas, y nuevamente en el sector de cerveza, en el sector, digamos, de alimentos se da, de bebidas y alimentos se dan a veces esas que hay, son pequeños distribuidores que salen a veces en carretillas, en vehículos de menor capacidad, a distribuir en las tiendas cercanas. Todavía se da y ha vuelto a tener un poco más de fuerza en la actualidad. Y están las bodegas ocultas que ahora se utilizan mucho, que simplemente son almacenes donde el cliente no va, pero que, digamos, están dentro de la ciudad porque pues, con esa presión de entrega se hacen necesarias. Para efectos analíticos, de análisis de la red, no es que haga uno un diseño donde diga, esta es bodega oculta, no. Simplemente se diseñan nodos y la definición del perfil del nodo en función del inventario que lleva, de las puertas que analizan, del tamaño, de la localización, es la que define si es una bodega oculta o si es una mini bodega. Son temas más, son aspectos, digamos, más de definición conceptual, que son los que le permiten a uno definir cómo es esa configuración de la red. En los almacenes hay que tener en cuenta los costos, típicamente los fijos y los variables, y el inventario, que en el caso de red urbana no es tan relevante, ya que dependiendo, bueno, depende de qué tanto uno sea estricto, pero digámoslo así, en el caso de ellos, uno no representaba incrementos mayores, porque nuevamente tenían buenos sistemas de control y políticas de reabastecimiento frecuente que no marcaban un diferencial muy importante. Bien. El siguiente elemento de la red son los arcos que conectan los diferentes nodos. Nosotros en decisiones logísticas, digamos, trabajamos 4 niveles. Aquí para este caso aplica el T1, que es el transporte primario, que es el que lleva de la planta a los nodos de distribución. El secundario, que es el que lleva de los nodos de distribución a los clientes, a los canales, fundamentalmente, bien sea tiendas, supermercados, a veces puede ser que salga desde la planta, desde el centro de distribución nacional, dependiendo del canal. Y nos gusta diferenciar el que llamamos el transporte a consumidor, que es el T3, que es el que se encarga de llevar normalmente desde la bodega directamente al consumidor. Y nos gusta diferenciarlo porque tiene unas restricciones adicionales y unas condiciones particulares. Entonces, se utilizan diferentes tipos de vehículos, inclusive hay esquemas de costeo diferentes. Probablemente para hacer entrega en para hacer una entrega nacional, hay un flete que uno puede estimar de Bogotá a Medellín o de Barranquilla a Cali, qué sé yo, ¿sí? Pero para entrega urbana más no hay un flete que diga, bueno, ¿cuánto me vale el flete? No sé, calle 80, Bosa, no existe. Normalmente, mire, hay unas zonas, se contratan los carros por días, se puede pagar basado en el número de entregas, entonces le dice, mire, estos son los números de entregas que usted tiene que hacer, esta es la zona de cobertura, si la zona es más lejana, se le puede dar un valor un poco adicional, pero no es un flete por distancia. Puede tener un componente fijo, un componente variable, pero no esa estructura típica que hay en los fletes, digamos, masivos de carácter nacional. ¿Sí? Otro elemento muy importante a tener en cuenta es el tiempo de atención, ya que estábamos hablando del tiempo, digamos, de entrega, pero el tiempo total de atención tiene 3 componentes. ¿Sí? La recepción de pedidos, el alistamiento de pedidos y la entrega, que es cuando ya se le entrega, digamos, al consumidor desde que sale, digamos, desde el nodo de distribución. ¿Por qué son importantes diferenciarlos? Porque el tiempo de ciclo total incluye los 3. La recepción de pedidos para canales puede ser muy importante. Cuando ves una tienda, la recepción de pedidos, por más de que sea electrónica, ¿cierto? Puede tener unos temas de verificación de cartera o de verificación de pagos que por más de que haya sido aprobado, que hasta que no sea aprobado el pedido, por más de que haya sido recibido, no se le da avance al alistamiento, ¿cierto? El alistamiento no es solo recolectar los pedidos o recolectar los productos que hay, sino que a veces, oiga, puede ser que no haya un producto, entonces toca mirar a ver cómo se le avisa al cliente si recibe el pedido incompleto o si puede recibir un sustituto o si cancela el pedido. Entonces, aquí hay actividades que afectan el tiempo de entrega y que normalmente entre más nodos hay más tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque
cuando yo tengo un menor, lo tengo concentrado en pocos nodos, puedo hacer actividades más productivas. Típicamente cuando yo tengo muchos nodos hay desbalance. ¿Qué es desbalance? Que en un momento dado hay más pedidos en el nodo 1 que en el nodo 2, y eso hace que los del nodo 2 estén con más carga de trabajo y los del nodo 1, pues digamos, estén con menos carga de trabajo. Pero adicionalmente, cuando yo concentro los recursos en un mismo punto, es más fácil establecer estándares de trabajo que aumentan la productividad. Por el contrario, la entrega como tal, sí, a menor número de nodos, es más cerca. Si yo tengo una sola bodega, en el caso de Bogotá, en la calle 80, pues llegar a las diferentes zonas de la ciudad es más largo. Si tengo una en la calle 80, otra en Chapinero, otra en Toberín, pues ya estoy más cerca. Entonces, normalmente estos a mayor número, mayor tiempo, y estos a menor número, menor tiempo. ¿Ok? Y por eso es importante tenerlos en cuenta. Dentro del análisis de configuración que vamos a mirar, nos vamos a referir fundamentalmente a este tiempo de entrega, y las gráficas que van a ver de resultados son referidas a ese tiempo de entrega. Bien, entonces, partimos del caso de análisis y metodológicamente uno parte de la situación inicial. Entonces, en la situación inicial, ellos tenían 10 centros de 100 nodos de distribución en la ciudad que se ven aquí ubicados, 48 camionetas, 14 motorizados para hacer las diferentes entregas, y esta era su estructura de costos. Se hizo una proyección a 3 años, aquí mostramos, digamos, solamente los costos iniciales, que los dividimos en transporte primario, de planta a los nodos, secundario, de los nodos a los clientes, y el T3, que era de los nodos a el consumidor. Estos son los costos de almacén, que los costos de almacén son todos los arriendos y gastos de operación de las diferentes 10 bodegas, de los diferentes 10 nodos, y sacamos, bueno, aquí también incluí una parte del Centro Nacional de Distribución que era dedicada a la distribución urbana. Y también definimos el costo de personal operativo que atendía en estos 10 almacenes dedicado a hacer esa preparación. Eso nos da un rubro de más o menos de 6.300 millones, donde el transporte era un poco más del 50%, y el inventario y el personal era ese otro 49%. Pero aquí hubo un primer hallazgo, y es que este transporte primario no lo tenían bien estimado. No se tenía bien estimado en parte porque había transporte propio, una parte sí era contratado, y a veces cuando yo tengo transporte propio, pues digamos no es tan fácil cuantificar, porque pues no es que se asignen las cuentas con tanta, digamos, con tanto juicio. Entonces, aquí lo que hicimos fue en particular mirar cuánto estaba costando abastecer, y se sacó ese costo que no se tenía, digamos, en su momento tan bien estimado, y pues por eso, de alguna manera, la decisión, como vamos a ver, cambió. ¿Bien? Entonces, esto es siempre metodológicamente uno parte de lo que se llama la situación base o la situación inicial. Entonces, la pregunta a resolver era, bueno, había presiones, ¿será que aumentamos más bodegas dado que el canal consumidor está creciendo? ¿Será que reducimos? ¿Cuáles son los costos de operar esta red que tenemos? ¿Bien? Entonces, bueno, perdón. Entonces, para eso nosotros construimos en esta herramienta que se llama AnyLogistics, un modelo que nos permitía soportar la decisión. Entonces, están los clientes, pues los diferentes clientes que se tenían, eran, ya no me acuerdo más de, aquí vemos, 1.700 clientes, o 1.700 lugares de entrega, ¿cierto? Después están los nodos de distribución, la fábrica, y decidimos dejar 18 sitios potenciales de entrega, nodos potenciales para colocar la red. Aquí están los diferentes nodos de distribución de las bodegas que están ahí. Está la demanda de cada uno de los diferentes clientes, y están los transportes que son los que conectan, digamos, la red. Está el de fábrica bodegas, el T1, el T2, que hablábamos, el de bodegas a clientes, y el de T3, que digamos en este caso eran, digamos, con sus diferentes tipos de vehículos. No corre acá. Que eran, digamos, aquí era un
camión tipo sencillo, aquí se tenían camionetas y motorizados para las otras entregas. ¿Bien? Entonces, con una herramienta, digamos como en el Logistics es una herramienta pues líder globalmente, uno puede soportar estas decisiones. ¿Bien? Luego de correr muchos escenarios, vamos a presentar la síntesis de los resultados. Entonces, aquí que tenemos en el eje de las Y, los costos en millones, los costos anuales, y en el eje de las X, el número de almacenes. Entonces, los costos de almacenamiento, pareciera obvio, a veces no se cuantifican bien, pero a mayor número de almacenes, pues mayores costos de bodegas, más arriendos, más personal, y eso crece. El segundo rubro es el costo de transporte primario, ¿sí? Pasa lo mismo, no es lo mismo entregar en una sola bodega que entregar en 10. Aquí ya la consolidación no alcanzaba, el tiempo a veces no alcanzaba, claro, un camión, digamos, como las bodegas no son grandes, pues se puede entregar en 2 y 3 bodegas, pero a veces, a ver si acaso que en 15 minuticos, o sea, qué pena que una construcción no planeada, pero que no moleste mucho el ruido. Entonces, a mayor número de bodegas, más costos de entrega, y eso es lo que se ve, digamos, típicamente en la relación. Después venía el transporte secundario. El transporte secundario es llevarle de las bodegas a los clientes. Ese nuevamente es al contrario. Entre más bodegas, más cerca estoy. Como más cerca estoy, menos recorrido tengo que hacer. Inclusive hay carros que pueden hacer una recarga adicional. Típicamente cuando yo estoy afuera es difícil que yo haga afuera de la ciudad, es difícil hacer una recarga adicional. Sí. Gracias. Perdón, que está. Gracias, perdón. Entonces, pero cuando yo tengo bodegas urbanas ya alcanzan a hacer recorridos, digamos, pues porque están más cerca. Y eso se ve reflejado en el costo. También estaba el T3. Digámoslo así, también disminuye, ¿cierto? En general también disminuye con el mayor número de bodegas, pero aquí no se notó tanto el cambio por dos razones. El primero era porque los volúmenes, digamos, permanecían similares, pero el segundo era porque, si bien sí bajaba el costo, porque la distancia es más corta, al yo tener más bodegas, pues estoy más cerca al cliente y hay recorridos que se pueden hacer en esos vehículos más pequeños, que son motorizados. Entonces, si bien bajaba el costo, llamémoslo así, por distancia, pero subía el costo por volumen, pero fundamentalmente se mantenía similar en las diferentes configuraciones. Ahora, uno no mira, digamos nuevamente, no importa minimizar el costo primario ni el costo secundario, sino lo que importa es el costo total de operación. Y esta es la gráfica, digamos, del costo total de operación, donde normalmente se encuentra lo que nosotros siempre denominamos la zona de optimalidad. No hay un único óptimo, es que el óptimo es 4. Aquí el diferencial entre 5 y 2 es prácticamente lo mismo. Ya vienen otras consideraciones de implementación, de servicio, que son las que hacen que uno defina. Pero la zona de optimalidad es esto. ¿Qué es lo que si uno sí ve? Hombre, por acá como que no. O sea, como que, digamos, por aquí hay unos beneficios de servicio que ya vamos a mirarlos, pero desde el punto de vista de costo no es tan claro cuáles son esos beneficios. ¿Bien? Entonces vamos a mirar el tiempo. Recordemos, este es el tiempo promedio de entrega desde las bodegas a los clientes que le quedaban asignados en cada uno de los nodos. Si yo tuviera una sola bodega, además, digamos, de la distribución nacional, el tiempo promedio de los clientes era de 23 minutos. Si yo tuviera 2 almacenes, es de 17 minutos, y así entre más nodos se va disminuyendo el tiempo de entrega. Nosotros, digamos, recordemos que los dejábamos similares, ¿cierto? Sin embargo, uno ya nota aquí que después, claro, pasar de 1 a 4, sí hay un beneficio marginal casi del 50%. Pero pasar de ahí en adelante ya el beneficio marginal no era muy grande y como veíamos los costos sí muy importantes. Bien, entonces ahora miremos el tiempo de entrega. Entonces era qué cobertura de demanda yo logro según el número de centros de nodos a los 15 minutos.
Entonces aquí vemos, entonces, ¿cuánta demanda quedaba? 15 minutos del nodo específico. Si yo tuviera solo una bodega, tal vez menos del 33% se podía atender en menos de 15. Si yo tengo dos bodegas, casi el 60%. Y si pasara a 6 almacenes, ya más o menos el 70% de la demanda podría atenderse en menos de 15 minutos. Entonces hay una primera duda, venga, pero si mi entrega es a MPM, pues yo qué hago colocando más nodos si la distancia no empieza marginalmente, digamos, a reducirse, ni el tiempo de entrega empieza a reducirse después de cierto número de almacenes. Y si miramos, por ejemplo, la cobertura a 30 minutos, pues se ve el mismo efecto, ¿sí? Ya de puro tiempo de entrega, después de 6 nodos, pues ya sí hay una mejora, pero ya realmente estamos hablando de mejoras realmente marginales. Y si el tiempo de entrega fuera 1 hora, pues prácticamente después de 4 nodos es igual. Es decir, yo estoy a una distancia, a un tiempo promedio de entrega de 1 hora. Venga, y si yo estoy a un tiempo de entrega de 1 hora en promedio, ¿cierto? En el 95% de los casos, y mi oferta es de 2 horas o AMPM, pues ¿por qué quiero tener tantos nodos? ¿Cómo es ese balance de costo-servicio que deberíamos determinar? ¿Bien? Eso es lo que se hace. Y entonces ahí es nuevamente donde uno debe, con herramientas diferentes de modelaje, ensayar diferentes escenarios. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo sería la configuración de la red si yo tengo 4, digamos, si yo tengo 4 bodegas. Esto es más o menos lo que sería la configuración de la red si yo tengo 4, que son las 4 que estábamos viendo inicialmente. Pero si tuviera 3, ¿cuáles serían las 3 bodegas si yo quisiera tener solamente 3 almacenes donde deberían estar ubicados? Pues nuevamente, él ya ubica 3, mire que ya quitó el del sur, en este caso, quitó el que teníamos acá en el sur y atiende desde estas 2 zonas en el sur. Pero si quisiera 5, entonces uno corre, pues aquí no lo corremos por efectos de tiempo, pero pues para eso son las herramientas, lo que le ayudan es a uno a estructurar, y estamos analizando en conjunto el transporte primario, el secundario, el T3 y el costo de operación de bodegas. Entonces, porque normalmente es más frecuente de lo que uno crea, se sienta, no, lo que queremos bajar es el costo de transporte, o queremos aumentar solo el servicio. No, hay que mirar el balance costo de operación y servicio. Aquí vemos si hay 5 bodegas, mira, ahí dejó la del sur y abrió esta nueva hacia el sector de Mazurén, y estas son las asignaciones que haría, es decir, esta es la zona de distribución de cada uno de los nodos. Bien. Entonces, para eso es que se utilizan las diferentes herramientas que hay. Y pues bueno, también dependiendo de las herramientas que se hagan, dependiendo de las herramientas que se utilicen, está, digamos, las diferentes rutas que yo debería establecer de cada uno de los clientes. Bien. Otro punto importante de analizar es la configuración de los recursos por nodo. Recordemos que ellos estaban en una situación de 10 nodos y el óptimo, digamos, estábamos entre 4 y 5, digámoslo así, la recomendación, digamos, se dejó en 5 nodos, en 4 nodos, entre 4 y 5, aquí está la evaluación de 4 nodos. Entonces, el número de vehículos bajaba. ¿Y por qué el número de vehículos bajaba? Porque uno normalmente lo que hace, mire, estos son los vehículos del nodo 1, estos son los vehículos del nodo 2 y estos son los vehículos del nodo 10, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Como la demanda no es homogénea, no es que siempre se demande lo mismo, hay días que hay picos, no, hay días que las camionetas salían con, no se utilizaban todas las rutas, simplemente porque no había despachos suficientes. ¿Sí? Entonces, cuando yo consolido, ese fenómeno baja mucho, ¿cierto? Y eso que ellos hacían a veces entregas desde nodos más lejanos. Lo mismo pasaba con los motorizados. Se lograba bajar sin decrementar el servicio de manera importante y también el personal, digamos, de alistamiento por ese mismo efecto de desbalance que se genera cuando yo tengo muchos nodos. Eso, traducido en costo, digamos, una reducción importante, las más importantes eran T1,
y en costos de almacén, ¿cierto? Y en personal de alistamiento. Digamos, este 3 quedaba similar, como les decía, era más el efecto de que se disminuía el volumen, a pesar de que con menos bodegas, digamos, se aumenta el costo, se disminuía el volumen. Aquí se aumenta el volumen, entre más bodegas se aumenta el volumen de ese transporte, digamos, menos eficiente, entre menos bodegas se disminuye, más que fuera el costo por, digamos, entrega. Pero contra un sobrecosto, o sea, se estimaba que había un sobrecosto entre dos, pero por eso es que lo importante es mirar el costo total. Y nuevamente el elemento de servicio. Bien, para finalizar, digamos, es muy importante entender la instancia de análisis. Si bien en diferentes modelos de red puede tener diferentes algoritmos similares de solución, son problemas diferentes y hay que saber agregar, y es clave saber cuál es el límite de cada uno de esos diferentes tipos de análisis. En el tiempo de servicio, la entrega no es solamente, digámoslo así, no hay que dejarse llevar más bodegas y entonces es menos tiempo, no necesariamente. Es también importante agilizar en la misma proporción recepción y alistamiento. ¿Sí? No es solo enfocarse con que necesito entregar corto y como hay la presión de entregar corto, la única manera son bodegas. Hay otras maneras donde se puede también mejorar esos tiempos de entrega. El balance costo-servicio-complejidad. No es a veces fácil de determinar, pero es clave. No es crecer por crecer o de crecer por decrecer. ¿Cuál es ese balance que debemos establecer en las dimensiones de servicio como lo ilustramos aquí? Tal vez en una red urbana es más frecuente, como yo no tengo nodos, o sea, construir una bodega mecanizada, con bandas, pues no es un proyecto que uno abre a todos los años. Entonces es un proyecto de más largo plazo que podría haber cuando usted está hablando de una red nacional. ¿Sí? Pero en una red urbana, las bodegas son más pequeñas y son más fáciles de abrir o cerrar. Por lo tanto, hay que ser un poco más ágil en esa evaluación y hacerlo con un poco más frecuencia. Bien, ok, esos son los temas que teníamos por trasladar, por presentarles hoy. Venimos como a preguntas que pudieran tener. Entonces, Sandra, no sé si tengas preguntas que me puedas formular, que hayan dejado por ahí. Bueno, había un tema de ¿sí? Esperemos a ver si hay alguna inquietud que nos plantean. Sandra, ¿me escuchas? Sí, señor, estoy revisando las preguntas. Espérame que tenemos una, don Nelson. Dice, menciona en la charla la entrega directa al consumidor, la cual debe ser usualmente ¿Cuál es en tiempo el máximo? Aquí hay una primera. ¿Cuál es el? ¿Cómo apago la cámara? Voy a apagar la cámara a ver si se escucha mejor. Aquí hay una primera pregunta, dice, ¿cuál es el máximo portafolio de un nodo de este tipo? Bueno, digamos que para nodos urbanos, digámoslo así, no hay un número exacto. Por ejemplo, Rappi, ellos utilizan, no conozco todo el detalle, pero para hacerlo utilizan los almacenes que hay, o sea, el mismo almacén Carulla. Entonces, ahí podría estar todo el portafolio. O sea, no es recomendado un portafolio muy amplio porque nomás encontrarlo es muy difícil. Entonces, no es mucho. Decir que son 10 productos o 100 productos no es una única respuesta. Y depende de cada caso. Pero obviamente el portafolio no debe ser, digamos, todo, sino son los productos que usted quiera impulsar, los productos que más se consuman y los que tengan esa necesidad de entrega. Ahí es un buen punto porque a veces uno dice, no, todo se entrega.
Claro, siempre puede haber una ocasión de entrega, es decir, una impresora, no, es que si necesito imprimir ese año necesito esto, pero probablemente usted no necesite todas sus impresoras. De pronto eso es una compra donde usted no la necesita en un tiempo de entrega tan corto, porque es una entrega que puede ser más planeada. Entonces, si bien hay una presión de entrega, ¿qué tanto es una necesidad impuesta y qué tanto es una realidad que se requiere? Entonces hay que mirar bien cuál es el problema. De pronto el cartucho sí, porque si el cartucho en ese ejemplo, el cartucho de pronto es más necesario tenerlo, pero no vamos a tener todo el portafolio de cartuchos, sino probablemente los 2 o 3 que más roten. Fijo el negro, por ejemplo. Entonces, puede ser que el portafolio se precise en función, digamos, como más en función de la necesidad específica. Bien, dice, ¿el transporte público urbano se podrían tener las mismas consideraciones? Bueno, el transporte público, pues sí hay nodos, pues sí hay nodos de distribución, pero es un problema distinto, ¿no? Digamos, cada estación sería un nodo de la red, pero lo que pasa es que la dimensión es distinta, porque pues obviamente cada nodo es un costo y una parada, pero yo no quiero tener nodos tan lejanos, porque si no, pues a la gente no le sirve para transportarse. O sea, si le toca bajarse a coger otro carro, pues no va a ser tan efectivo. Por eso las redes deberían ser, digamos, tener una cobertura mayor, pero ya es una necesidad distinta. No es un análisis, no es un análisis que yo haría con este tipo de soluciones. Otro enfoque, esos son de hecho problemas de redes de distribución, que no es este mismo caso de en el modelo eligió el tipo de vehículo para cada escenario, pregunta Miguel. No, en realidad, bueno, digamos, depende. Hay digamos, fases de desarrollo, ¿cierto? Cuando uno hace, digamos, el modelo, digamos, uno puede hacer el problema de configuración, donde estima una mezcla de vehículos, ¿cierto? Y el problema de operación, que es ya un poco más cuál es el vehículo más adecuado para digamos, los diferentes tipos de entregas. Entonces, con el modelo sí pudimos escoger, pero en diferentes instancias. No es una única, llamémoslo así, no es una única corrida de análisis. Bien, ¿cómo se calculó el costo fijo de abrir un CD? Ah, bien. Eso sí es una tarea que hace parte de los problemas típicos de configuración de una red. Entonces, abrir un CD sí tiene unos costos fijos que normalmente están atados al alquiler, servicios administrativos, heladuría, etcétera, y personal fijo que no debe, pues, bueno, es el mínimo necesario. Eso sí está. Hoy en día hay figuras que me gustan explorar y que me parecen interesantes, y es que no es mi bodega, sino es una bodega compartida. Entonces, el costo fijo, digamos, puede ser distribuido entre 2 o 3, y ahí es donde las bodegas juntas podrían tener un punto, porque uno le dice, bueno, es un operador, yo no tengo suficiente volumen, sí me sirve, pero podría haber un operador que con los que compartamos los costos fijos. Los variables puede ser que yo tenga, digamos, unos operadores dedicados, unos funcionarios dedicados a mi labor, pero una gran parte de los costos fijos los podemos distribuir. Entonces uno puede tener unos costos fijos que distribuyen entre varios, unos costos variables que sean compartidos y unos costos, digamos, de personal que sea habitual. Pero sí es muy importante mirar los costos fijos de operación, y es parte del ejercicio. Inclusive también hay costos de cierre, ¿cierto? A veces hay contratos de costos de cierre que puede ser importante. En red urbana son, digamos, más posibles. Nuevamente, cuando yo voy a abrir una bodega grande, seguramente hay unos costos, o me construyo una bodega a la medida, pues son contratos que pueden ser de 10, 15 años, ¿cierto? Entonces, en los costos de cierre o de apertura de cierre puede ser muy relevante. Pero si es una bodega, una mini bodega, un almacén pequeño que no va a tener ninguna infraestructura, normalmente esos costos de apertura o cierre son, digamos, más pequeños, y por eso es que uno tiene que ser un poco más flexible, no casarse, digamos, con una estructura más allá. Se consideró BRP
dentro del modelo para cada nodo. Bien, el BRP es un tema, ¿cómo evitar replicar estructuras? Ahí está. El BRP es un problema que se toma después, es decir, en la red, digamos, hay diferencias, así como veíamos instancias de red, digamos, de red nacional, red de distribución, hay tres alcances también, el estratégico, el táctico y el operacional. El estratégico es de un horizonte más largo, donde yo quiero mirar cuántos nodos dejo. El táctico es, bueno, dado que yo tengo unos picos de demanda en la fiesta de la madre, en diciembre, etcétera, etcétera, o por las fiestas locales que pudieran haber, dependiendo de cada negocio, entonces yo digo, ¿cómo voy a suplir esas variaciones de demanda? ¿Cuáles son las configuraciones de vehículos que voy a dejar? Y el operacional es cómo hago el despacho de mañana, ¿cierto? Ese no es un problema que hayamos tratado acá. O sea, en el Logistics sí tiene un tema de ruteo, ahí lo ilustramos, pero para los problemas entre tácticos y estratégicos, el BRP no es, digamos, el problema típico, es más la asignación. Mientras que el BRP es un tema más de ruteo, que ese es un tema operacional, que es el que lleva a la práctica la estrategia diseñada, pero que no es el que, digamos, vinculamos aquí. Menciona en la charla que la entrega directa al consumidor es muy importante y debe ser en tiempo corto. Sin embargo, recomienda una reducción de almacenes, lo que va en contravía. ¿Por qué? Bien, sí, es decir, la entrega del consumidor, digámoslo así, las entregas cada día tienen tiempo más corto, pero la pregunta es, ¿cuál es la promesa de servicio? Como veíamos, con una promesa de servicio de AMPM o de 2 horas de entrega, si yo recibo pedidos ya listos en menos de 1 hora, pues ahí veíamos que no se necesitaban más nodos. Entonces, no, o sea, en términos generales, si yo tengo más tiempo de entrega, perdón, menos tiempo de entrega, ¿puedo requerir estar más cerca al cliente? Sí. ¿Puedo requerir más nodos? Sí, por supuesto. Pero ¿cuál es mi promesa de entrega? Claro, si mi promesa de entrega pasa de 8 días a 4 horas, pues seguramente voy a tener que tener más bodegas. Pero si es de 2 horas a 1 hora, como en el caso que veíamos, mire que no se afectaba mucho. Era más revisar toda la estructura de alistamiento, despacho y todo el ciclo más bien de servicio para decir sí. Y además mirar si esa promesa de entrega realmente se requiere, qué tanto la valoran. Porque muchas veces es impulsada por el deseo, por tendencias, pero de pronto el cliente no la valora. Eso tiene costo. Todas esas entregas cortas tienen costo. Eso no es gratis, digamos así. Y ese costo lo tiene que pagar alguien, típicamente el cliente. Claro, con esta tendencia de empresas que quieren entregar más rápido, hay una presión por entregar, pero no necesariamente ese es el servicio que uno debe ofrecer. Nuevamente, ni para todo el portafolio, ni para todos los productos, ni para todos los clientes, ni para todos los canales, siempre es necesario. Entonces hay que hacer un análisis juicioso si eso realmente es una presión más de impulso que realmente nos marque ventas. Y hay que, nuevamente, hacer análisis recurrentes, no quedarnos con que sí es que eso es no y colocarle números, para ver si realmente el cliente los va a ver sorprendente. A veces sí hay una presión, pero más de publicidad de la entrega que realmente porque el cliente lo valore y esté dispuesto a pagar por ello. Porque, claro, muchas de las startups lo hacen y hacen entregas y no miran los costos porque están financiadas es por los accionistas, con horizontes de más largo plazo. Pero hay que también entender en ese corto plazo qué más podría hacer. Bien, ¿qué otra pregunta teníamos por acá? Sí. ¿Cómo evitar replicar estructuras y procesos en la estructuración de una red con múltiples nodos? Sí, es una buena pregunta y eso es parte del tema de complejidad. No es lo mismo atender desde un nodo. De hecho, estandarizar entre 2 bodegas a veces no es lo mismo. Entre 2 nodos puede ser que uno lo haga más rápido que otro. Y entre más nodos tenga, es más difícil. Uno de los temas claves sí es, digamos, esos procesos de Kaizen, de mejoramiento, ese tipo de definir procesos muy bien, escoger personas muy bien y también
otro aspecto, digamos, no solo de escoger personas y procesos muy bien, que podría ser muy relevante, es ser consciente de la complejidad que adiciona y tener políticas de control estrictas. En el inventario pasa mucho, cuando yo coloco bodegas empieza a crecer el inventario y no se monitorea tan efectivamente. Entonces, controlar el inventario es un tema clave y definir estándares de proceso, metas de proceso de productividad. Pero sí, se suelen duplicar procesos y además es difícil de controlar, digamos, difícil de controlar esos procesos. ¿Cómo encajarían las bodegas ocultas en la entrega urbana? Pues como les decía, en la configuración de red no es que uno diga, este nodo es bodega oculta, este nodo es centro, no. En la configuración uno, basado en el perfil del nodo, y el perfil es el tamaño, los costos, el número de puertas, el número de pedidos que va a atender, es que dice, mire, este es un nodo que típicamente debería atender X número de pedidos, o sea, esta es una bodega de tamaño mediano. Entonces, las bodegas ocultas fundamentalmente son nodos donde no hay atención al público, pero desde el punto de vista operacional, pues usted tiene que definir lo mismo, cuántos pedidos van a atender, qué inventario va a manejar, cuál es la estructura de costos, qué tanto me aporta al servicio y qué tanto me aporta el costo de la red. Entonces, ahí es nuevamente, me parece interesante es buscar si la bodega es oculta y en las bodegas urbanas, porque esto de edición a costo es qué tanto se pudiera compartir y qué tan abierto soy yo para compartir o qué proveedor podría, digamos, estar interesado en compartir conmigo. ¿Cómo maneja el nivel de detalle de productos sabiendo que la variabilidad es tan alta? Bueno, en una red, nuevamente, vamos a referirnos a red urbana, ¿sí? Hay otros no. Pero en realidad uno cuando hace red urbana normalmente no analiza productos, es despachos. Bueno, ¿a dónde tengo que entregar? Casi nunca, diría yo, en ningún análisis de red se define SKU por SKU, eso no existe. Salvo que si usted sea una compañía como Cemento, que en Cemento hay 10 SKUs, ya, entonces pues, no hay necesidad de agregar. Pero si usted es una compañía como Alpina, pues realmente no se justifica ir a hacer análisis a nivel de SKU. Y en la red urbana tampoco se utiliza, a pesar que yo sé, una cosa es el problema de operación. Claro, el problema de operación sí, en la definición de operación, si yo no tengo el producto, tengo que decidir qué hago. Pero en la configuración de red, no. En la configuración inclusive de despachos tampoco. Porque yo que digo es, ¿cómo es la ruta? Yo asumo que en la ruta, pues que el producto está. Si no está, pues no voy a entregar. Entonces, en el análisis, en el detalle de productos, pues digo, en uno puede ser a nivel de despachos. ¿Cuántos despachos tengo que hacer a qué zona geográfica y que me quepa? Que me quepa en el vehículo. Probablemente, dependiendo de la compañía, usted puede tener de pronto categorías, qué sé yo, lo congelado y lo refrigerado o la carga seca. O categorías, qué sé yo, si va a entregar alimentos y aseo, pues que de pronto no puedan ir en el mismo vehículo, en la misma caja o en la misma unidad de transporte. Entonces, pero no hace análisis, realmente en análisis de red normal, de configuración de red, no se hace análisis de SKU. Bien, nos hemos extendido un poco por temas como de al principio. No sé si hay alguna otra pregunta. En la otra vía. Aquí hay otra. ¿Qué recomienda referente a cuantificar el costo de servir en una entrega domiciliaria? ¿Se debe cobrar al cliente o al producto? Buena pregunta. Mire, primero el costo de servir sí es una práctica que debe hacerse en general. Nosotros recomendamos que debe hacerse por canal y la entrega directa es un canal. Cobrarle al cliente, pues sí. Si no se le cobra al cliente, es decir, cobrar parte de las cosas de la pandemia, digamos que resultó es que la gente es más consciente de la entrega y está más dispuesto a pagarla. ¿Sí? Antes uno como que esperaba que la entrega fuera gratis, ahora ya es estándar decir, el producto le cuesta X y la entrega 10.000 o 12.000. Entonces ya usted mire, me costaba 20.000 o 30.000 pesos el producto y la entrega 10.000, y sí.
Entonces yo soy partidario de que la entrega se debe cobrar al cliente para que, digámoslo así, costear. Porque muchas veces, no, eso lo paga, lo paga, digamos, comercial, o eso está dentro de los costos logísticos. Y no hay un costo diferenciado de servir los diferentes canales. Y la entrega directa es un canal, digámoslo así, adicional. Entonces, el costo de servir, sí, nuevamente tiene tres grandes componentes, el costo de servir. El primero es los costos comerciales, los rebates, los descuentos. Eso es parte del costo de servir. No es lo mismo venderle a 100 que venderle a 95 por un descuento. Eso es parte del costo de servir. Después viene el costo, digamos, de alistar. A veces no es tan fácil de definir, pero pues no es lo mismo alistar al cliente que me pida, digamos, una estiva de producto, a un cliente que me pida las mismas 100 unidades, pero de 100 diferentes productos donde me tocó hacer picking y alistamiento. No es a veces tan fácil, pero un driver sí puede ser, digamos, el porcentaje de unidades. Y definitivamente el costo de servir, que es el costo de transporte. De hecho, para exagerar, no es lo mismo entregar un producto en Barranquilla que entregarlo en Bogotá. Entonces, ese costo de servir, como le digo, a mí me parece que en la pandemia ya la gente se hizo más consciente, tanto canales como consumidores se hicieron más conscientes de que el costo de servir habría que pagar. Más allá de que si esté cuantificado, de que sea exacto, pues bueno, si puede cobrar 10.000 y eso no lo saca del mercado, pues bienvenido. Ahí es donde todas estas entregas tan rápidas, uno dice, bueno, ¿cómo se están financiando? Y pues bien, es a partir de, si no cobran el costo de servir, si usted pide 30.000 y no le cobran, dijo, pues están, digamos que teniendo una financiación probablemente los accionistas, o es otro esquema de negocio donde lo que buscan, digamos, no necesariamente la rentabilidad y la sostenibilidad de corto o mediano plazo. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado. Ofrecemos disculpas por unos inconvenientes al inicio. Para nosotros ha sido un placer poder compartir estas ideas que esperamos puedan servirles a ustedes. Y gracias y hasta luego a todos.